Infantil. Eh, Muy buenas noches, soy Esteban Chicaiza y estoy haciendo una entrevista psicológica, una entrevista a un psicólogo clínico, entonces aquí estoy con el señor, ¿me permite su nombre, por favor? ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas noches. Soy el psicólogo clínico Luis Rivera Fletcher. Estoy aquí dispuesto para lo que necesites saber. Muy bien, entonces quisiera hacer unas preguntas básicas, ¿se puede? Claro que sí. Coméntame. Quisiera saber primero cuántos años lleva ejerciendo y cuál es su área de especialización. Perfecto. Bueno, como te mencionaba al principio, soy psicólogo clínico Luis Rivera Fletcher. Tengo una maestría en lo que es en psicoterapia y aproximadamente cuento con unos 4 años de experiencia en lo que es consulta privada y también unos 2 años de experiencia en lo que es en el ámbito público, ¿no? Trabajando principalmente lo que es en el área de adultos y adultos mayores, ¿no? ¿Qué te puedo comentar? Pues a lo largo de mi experiencia profesional he trabajado en procesos de acompañamiento psicológico, he trabajado también en orientación vocacional, orientación emocional, intervención clínica y sobre todo lo que es la promoción, ¿no?, del bienestar mental, tanto desde lo que es del área clínica como social. Considero importante brindar una atención ética, una atención empática y más que todo centrada en las necesidades que cada una de las personas tenemos y poseemos, como bien tú lo sabes, ¿no? Actualmente, pues continúo lo que es fortaleciendo mi formación profesional en diferentes áreas relacionadas con la salud mental y la atención inclusiva, buscando siempre ofrecer lo que es una intervención más humana y más integral. Ujú. Eso es como que un breve preámbulo de quién soy yo. Ujú. Ya, muy, muy interesante sería para mí. ¿Se encuentra usted en la oficina? Porque quisiera saber cómo es su entorno laboral y qué herramientas utiliza usted normalmente. Claro. A ver, te explico así a breve rasgo de igual manera, ¿no? Dentro de mi espacio de trabajo siempre procuro mantener un ambiente cómodo, un ambiente seguro y más que todo confidencial, ¿no? Ya que considero que el entorno terapéutico influye bastante, o es decir, influye significativamente lo que es en la apertura emocional y en el proceso de intervención psicológica, ¿no? En consulta prácticamente utilizo diferentes herramientas psicológicas. Todo depende de la problemática que se da al inicio por el paciente, ¿no? O por el motivo de consulta que generalmente lo conocemos. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, entrevistas clínicas, observación clínica, observación conductual, perdón, fichas psicológicas, historias clínicas, test estandarizados, que más que todo esto permiten realizar una evaluación más objetiva, ¿no? Y completa de cada caso, llevar su proceso personalizado, como comúnmente se lo dice. Asimismo, pues te comento que yo empleo registros de seguimiento, registros de planificaciones terapéuticas que ayudan a organizar adecuadamente el proceso psicológico, ¿no? Y para que se pueda dar continuidad a los objetivos planteados durante las sesiones que se vayan enmarcando en las diferentes etapas o procesos evolutivos de la sesión. Ujú. Ya, es muy interesante. ¿Y hay algún test en específico que utiliza mucho más o dependiendo del contexto? Claro, todo depende del contexto como te decía al principio, todo depende del motivo de consulta por el cual venga el paciente o el consultante. Generalmente hay pacientitos o consultantes que vienen por rupturas de pareja, esto genera muchísima sintomatología que dependiendo de la problemática, dependiendo de cómo yo vaya viendo en la entrevista clínica, voy tomando a consideración los diferentes tipos de test que existen estandarizados, como te mencionaba al principio. Muy interesante. Bueno, vamos ahora con, básicamente, quisiera saber cuál es su rutina diaria desde que llega al consultorio. Más o menos, eso, sí, me entiende. Claro que sí. A ver, te voy a dar como que un breve resumen desde que ingreso al consultorio hasta que salgo, ¿ya? Sí. Generalmente, pues antes de iniciar lo que es una jornada terapéutica, siempre reviso lo que es la agenda del día a día. Siempre te menciono y digo, ¿sabes qué? Hoy tengo tal paciente, ok. Ingreso a mi computadora y nuevamente leo la información para volver a estar al tanto, antes de tener este vis a vis con el paciente, ¿ok?
Entonces, una vez que hago este proceso, organizo mis historias clínicas, los registros correspondientes de cada persona, de cada paciente. También preparo lo que es el espacio terapéutico. ¿Esto para qué? Para garantizar netamente lo que es una privacidad, de que exista comodidad y un ambiente adecuado para la atención. ¿Correcto? Cuando Sí, ya el paciente llega al consultorio, lo primero que realizo, como cualquier persona normal, es el saludo, ¿no? El saludo cordial, decirle cómo estás, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, siempre buscando un espacio de confianza y seguridad desde el primer momento, ¿verdad? Ingresamos como es el rapport, que es prácticamente el que el eh, paciente ingrese se contigo a sienten, esta confianza que digo, no directamente a un ¿qué haces aquí? O cuéntame, ¿qué te puedo colaborar? No, sino más bien se te hizo difícil llegar acá, está haciendo mucho frío, algo que desvíe un poco la atención de la consulta que viene el paciente en ese momento. Sí, algo como para que tenga confianza directamente en ti, ya que considero esto fundamental para establecer prácticamente lo que es un vínculo profesional basado en la empatía y en la escucha activa, también en el respeto. ¿Ok? Entonces, durante las primeras sesiones permito que exista prácticamente lo que es una descarga emocional, debido a que muchas personas liberan cierto tipo o llegan con ansiedad, con preocupaciones, con emociones, con muchas cosas acumuladas a su alrededor, ¿verdad? Entonces, mientras escucho activamente, voy realizando lo que es el registro de personal prácticamente, ¿no? El registro de historia clínica, ¿sí? Recopilando información con situaciones antecedentales, personales, familiares, emocionales, sociales, para comprender mejor el motivo de consulta y el contexto de la persona que se está acercando a nuestro consultorio. Dependiendo de la problemática, como te dije al principio, aplico lo que son las estrategias de evaluación psicológica, ¿no? Utilizando los test que te mencionaba al principio. Posterior a esto, por decirlo de esta forma, le explico al paciente en qué consiste el proceso terapéutico, ¿no? Cómo se irán desarrollando las sesiones, cuáles son los objetivos de la psicoterapia, qué es lo que queremos lograr. Considero que es importante prácticamente que la persona comprenda que la terapia es un proceso progresivo que requiere compromiso, participación activa, el trabajo en conjunto entre el paciente y entre el profesional para que se pueda desarrollar de una mejor manera. Recordarles más que todo que el proceso terapéutico no es como cuando nosotros nos dirigimos al médico. Te duele la cabeza, llegas del médico, te dice, tómate tal pastilla y el dolor te pasa. Entonces, el proceso terapéutico es muy diferente, van a haber altos y bajos. El proceso terapéutico es subes, bajas, es una especie de montaña rusa. Entonces, esto tengo que hacerlo entender dentro de la primera consulta, ¿no? Posterior a esto, al final cada sesión realizo lo que es un cierre terapéutico, ¿sí? ¿A qué quiero decir esto? Prácticamente refuerzo los aspectos más importantes que hemos trabajado durante nuestro encuentro, ¿sí? Aclaramos dudas, destacamos herramientas de aprendizaje o que el paciente pueda aplicar en su vida diaria, ¿sí? Posterior a esto, ya una vez finalizada la sesión con él, después de cada consulta también dedico lo que es un tiempo a organizar mi historia clínica, registro de evoluciones, analizo información obtenida y empiezo ya prácticamente con la preparación de mi plan terapéutico o mi plan de intervención, según las necesidades específicas de cada paciente, como te mencionaba, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que con respecto a la frecuencia de las citas, generalmente las sesiones suelen programarse una vez por semana, especialmente al inicio del proceso terapéutico, ¿no? Ya que esto permite mantener continuidad y favorecer avances significativos de lo que vayamos viendo en consulta. ¿Ya? Entonces, esto es lo que generalmente yo realizo desde que ingreso al consultorio hasta que me retiro del consultorio. Ujú. Eso es tema lo que te puedo comentar, cómo sería mi rutina diaria de lo que hago cuando estoy en consulta. sí, bueno, creo que estaba diciendo algo sobre la ética entre los pacientes. Quisiera saber cuál es el desafío ético más común dentro de su práctica profesional.
Chuta, una pregunta súper interesante, ¿no? Considero personalmente que uno de los desafíos éticos más importantes dentro de la práctica clínica como tal es mantener el equilibrio entre la empatía y entre los límites profesionales. Créeme que como psicólogos nosotros acompañamos en situaciones emocionales complejas y muy sensibles, ¿no? Por lo que es fundamental actuar siempre desde, bajo el principio más que todo de confidencialidad. El principio de confidencialidad es uno de los parámetros de sumamente importancia en nuestra profesión, así como lo que es, como es el respeto, la responsabilidad profesional y el bienestar del paciente también, ¿no? Dentro de los desafíos éticos dentro de mi práctica, también considero importante el reconocer los límites de nuestra intervención y saber cuándo es necesario trabajar de manera interdisciplinaria o realizar una derivación profesional. Esto siempre y cuando para garantizar y velar por el cuidado adecuado y el compromiso que tenemos ético con nuestro paciente. Ujú, Y ya bueno, hablando de un poco de usted, quisiera saber cómo lidia, cómo maneja el desgaste emocional o qué estrategia de autocuidado utiliza cuando hace después de cada terapia sería. Porque cada terapia sí es como que un poco de carga propia en nosotros mismos, ¿cierto? Algo así. ujú, ujú. Sí, estás en todo lo correcto, Esteban. Tú como estudiante de psicología debes conocer y debes de entender que cada psicólogo maneja también su psicólogo de cabeza, ¿ya? Considero que el autocuidado es una parte esencial del ejercicio profesional, ya que trabajamos nosotros constantemente con experiencias emocionales, con experiencias intensas, ¿no? Y situaciones humanas que de cierto modo terminan siendo complejas, porque no nos olvidemos que también terminamos siendo humanos, también terminamos siendo personas fuera de nuestra parte profesional, ¿no? Respondiéndote puntualmente a lo que me estás mencionando, para manejar el desgaste emocional propio, procuro siempre mantener espacios de descanso, organizar de manera adecuada mi tiempo, tener actividades personales que favorezcan más que todo mi bienestar físico y emocional. De pronto se me ocurre, asisto al gimnasio, realizo natación, entreno fútbol, entreno diferentes tipos de actividades que permitan que mi descarga emocional, mi carga emocional se descarguen en este tipo, existe un desplazamiento como en psicología se conoce. ¿Sí me explico? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque ahí mantenemos nosotros límites saludables entre lo que es nuestra vida personal y nuestra vida laboral, ¿correcto? Además, también te tengo que mencionar que la actualización profesional, la supervisión clínica y el fortalecimiento constante de habilidades terapéuticas, a mí personalmente me permiten desempeñar mi trabajo de una manera más equilibrada, de una manera más responsable, ¿no? Que me permiten a mí sobrellevar todo este tipo de circunstancias. Como te dije al principio, yo personalmente también tengo mi psicólogo de cabecera, entonces también cuando existe algún conflicto en consulta, también me respaldo con mi psicólogo de cabecera. ¿Sí me explico? Como profesional de la salud mental, considero que para acompañar adecuadamente a otras personas, también es fundamental cuidar de nuestra propia salud emocional, de nuestra propia salud mental. Ujú. Sí, ya, muchas gracias. Entonces, con eso estamos casi acabando la entrevista y quisiera hacerle ya las últimas dos preguntas. Sería, ¿qué es lo que le Sí. motivó a estudiar psicología clínica? Bueno, la motivación nace desde hace muchos años. Créeme que a mí cuando era niño, por decirlo de esta forma, siempre me he he estado atrás de grupos vulnerables. Me ha nacido la curiosidad de saber qué es lo que pasa, por qué las personas piensan de esta manera, por qué actúan de esta manera, ¿no? Entonces uno va creciendo con ese tipo de constructos desde la niñez. Después viene lo que es del colegio, el por qué actúo de esa manera, por qué estoy trabajando, por qué estoy trabajando de esta forma. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros realizamos de circunstancias, lo único que hacemos prácticamente es que el tener vocación, el que la vocación nazca de nosotros, ¿sí? Porque es difícil a veces tener nuestros pensamientos y ayudar a otras personas, ¿sí me explico? Entonces, lo importante primero es trabajar con uno mismo.
Lo importante primero es resolver los problemas o conflictos internos que tengamos nosotros para poder solventar o para poder brindarles herramientas a las demás personas. ¿Sí me explico? Entonces, es importante, me gustó a mí, fuera de que la carrera nos implica bastante lo que es la lectura, cada vez que iba leyendo algún manual o algo, me iba interesando más, me iba interesando más, y de a poquito fui enamorándome de la profesión, fui enamorándome de la psicología clínica, que hay mucho por descubrir, bastante, bastante. Todavía estamos dando pequeños pasos, al menos acá en Latinoamérica, es... no es tan efectivamente vista en buen punto la psicología clínica. ¿Sí me explico? Entonces, el tabú empieza en, ¿tú vas al psicólogo? No, no, yo no estoy loco, no tengo la necesidad de ir al psicólogo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender que acudir a psicología no es porque estemos locos, es porque nos estamos preocupando por nuestra salud mental. Ujú. Y ya, como última pregunta sería, ¿qué consejo daría a los estudiantes que estudian psicología clínica? ¿Qué consejo les podría brindar a ustedes? Ujú, eso mismo. Ya. Bueno, como, como te mencionaba al principio, considero prácticamente que la psicología no solamente implica el aplicar técnicas o conocimientos teóricos, sino también desarrollar sensibilidad humana, empatía y compromiso por el bienestar de las personas. Ese es el punto fundamental de la psicología. El consejo que podría brindarles a los estudiantes de las universidades es desarrollar la sensibilidad humana, la empatía y el compromiso, como te estaba mencionando. Créeme que a lo largo de mi experiencia profesional he comprendido que la importancia de brindar espacios seguros donde los pacientes puedan sentirse escuchados, comprendidos y acompañados durante sus procesos personales es muy fructífero para ellos y para nosotros. ¿Sí? Asimismo, que continúen preparándose académicamente. Esto nos ayuda bastantísimo a los profesionales en salud mental. Lo que les puedo mencionar a ustedes es que sí, que a veces es un poco, psicopatología al menos es un poco tedioso el entender este tipo de circunstancias, pero es demasiado importante en nuestra profesión, porque en base a eso nosotros podemos organizar nuestro plan terapéutico. Estudiar mucho, para todo hay tiempo, el trabajo del psicólogo es fuerte, el trabajo del psicólogo es muy intenso, pero asimismo es grandioso, es fructífero la experiencia que tú como profesional en salud mental te llevas. El colaborar o dar tu granito de arena a personas que a veces no saben qué hacer con los problemas que tienen y brindarles herramientas para que después te digan, gracias doctor, porque pude desarrollar esto y pude conseguir mis objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ujú. Es lo que te podría mencionar, Esteban. Y ya, entonces, muchas gracias por su participación y por su colaboración. Y hasta ahí sería, muchas gracias. Hasta luego, sí, ¿cómo se dice? Bien. Doctor, sí, Ah, doctor Luis. sí. Sí, doctor Luis, está bien. No, de antemano, Esteban, agradezco mucho la oportunidad de participar en esta entrevista y poder compartir un poco tal vez de mi experiencia personal y profesional como psicólogo clínico. Darte a conocer, como te dije, que el mundo de la psicología es un campo muy amplio y que te enamores de él, sí, hasta tal punto de que vean a la psicología no como un lujo, sino más bien como un derecho en todas las personas de nuestra sociedad. Esteban, muchísimas gracias y estoy para una nueva necesidad que requieras. Muchas gracias.